gusto hablar con ustedes. Bueno, en principio estos rumores, digamos, ¿tienen alguna veracidad? ¿Hay alguna inquietud con los empleados de DERSA? No, mira, nosotros estamos trabajando normalmente, no estamos entrando en ninguna medida de fuerza, por lo pronto no estamos teniendo inconvenientes con la empresa, o sea que en realidad es un rumor que está dando vueltas, pero que en sí no es cierto. ¿Y de dónde puede provenir esto? Puede ser que tenga alguna relación con alguna de las cooperativas eléctricas, pero en sí, Luz y Fuerza con EDERSA inconvenientes no está teniendo. Por lo menos dentro de lo que es el marco del sindicato que ustedes tienen como distritos, ¿no? Como delegaciones. Claro, claro. Marcela, ¿y cómo está el clima de EDERSA como empleados? Digo, con esto que nos pasa en el Bolsón, ¿cuál es la inquietud? Porque evidentemente debe haberla, ¿no? Mira, hoy estamos trabajando bien, la relación con la empresa es buena. Hay mucho diálogo con el gremio. La verdad que no estamos disconformes hoy. Pero preguntaba, con lo que nos pasa como usuarios en el Bolsón, ¿tienen alguna inquietud? ¿Lo charlan a esto? ¿Cómo lo viven ustedes? Lo que nos pasa que en definitiva también debe ser que a ustedes los afecta, ¿no? Sí. Pero bueno, en sí en la empresa recibimos mucho apoyo. Puntualmente, no sé si estás hablando de el tema del clima que tuvimos ahora. Sí, los cortes intempestivos que hay, a veces ese reniego social contra EDERSA, digo, cómo afecta al personal, ¿no? Y es complicado, nosotros por lo general sí afecta porque obviamente que los comentarios, o por ahí muchas veces, uno es la cara visible. Claro, acá en la empresa, sí. Es una etapa difícil para nosotros cuando hay cortes, cuando hay estas situaciones. Me toca vivirlo desde estar acá dentro de la oficina, como también estar con ellos, acompañándolos afuera en la calle. Esto que nos pasó del tema del clima y todo en realidad fue como un desafío nuevo. Somos muchos compañeros que somos jóvenes, que estamos entrando en EDERSA a trabajar. Hay muchos chicos nuevos porque se están jubilando muchos, entonces como que todo un aprendizaje, es toda una experiencia nueva para empezar a trabajar desde grupo, digamos. ¿Qué cantidad de empleados tiene la delegación EDERSA aquí en el Bolsón? Hoy somos 22. Ajá, insuficiente para cuando hay emergencias, ¿no? Y sí, siempre es insuficiente, porque la verdad que la zona ya no es como antes, es mucho más amplio. Las líneas abarcan mucho más y por ahí los accesos son medios complicados. Pero sí, la verdad que fue una situación muy complicada. Uno desde compañero trata de ayudar en lo que más puede. Nosotros estuvimos tratando de asistir a los compañeros, tratando de asistir a la gente, porque también es otro papel que nos toca, más allá de decir, bueno, mi horario de trabajo es de lunes a viernes. Nosotros fin de semana, la parte administrativa también estuvo trabajando para poder acompañar y también dar información a la gente, así que estuvimos atendiendo los teléfonos, estuvimos ayudando en lo que pudimos. Marcela, nos unió mucho más todo este temporal, digamos. Claro. De todas maneras, los viejos pobladores, la gente que nos conocemos socialmente, siempre, por lo menos en cuanto a la labor periodística que nos toca, la antipatía muchas veces es por justamente cuando uno sufre este tipo de cortes, y por otra parte el tema de considerar que son empleados y caras visibles que no son responsables en definitiva, así que nosotros siempre hacemos esa salvedad, incluso nos ponemos en la piel de ustedes, lo que debe ser muchas veces tener que sufrir estas consideraciones de gente que no entiende justamente esta división, ¿no? Pero bueno, una pregunta que te queríamos hacer, sí. Y ahora te va a hablar Pablo también. ¿Hubo aumentos en la factura de luz? Sí, sé que hubieron se implementaron 2 aumentos. Uno de los aumentos tiene que ver no sé si sabían que hay una empresa que nos terciariza a nosotros el servicio, que es Camesa. Eso fue un aumento de un 40%, y en sí el aumento de EDERSA a la tarifa fue un 8%. O sea que es un total de un 48%. Bien. Que lo que va directamente a EDERSA es un 8%, pero bueno, en sí el aumento es un 48%. Marcela, volviendo a este tema con esta emergencia, ¿ustedes tuvieron algún tipo de charla, capacitación por parte de la empresa como para poder dar las respuestas? Porque como vos decías, son la cara visible y cuando uno va a reclamar se encuentra con ustedes, que son los empleados aquí de la oficina. Por parte de la empresa, ¿les facilitaron, aunque sea una cartilla como para decir, la situación es esta, tienen que responder esto y esto?
No, no, no. Nosotros nos íbamos manejando con lo que es el ingeniero, con los compañeros que están de cabecilla, y ellos nos iban pasando los datos en qué sector había luz, en qué sector no, qué complicaciones había, qué es lo que podíamos nosotras ir hablando como para poder ir. Hoy íbamos consultando cada caso puntual. Cuando aparecía un cliente, veíamos si era un reclamo particular o si era un problema de la línea, si se había caído algo, y en base a eso trabajamos todos en grupo, digamos. Nosotros tomamos todos los reclamos y si sabíamos que se había caído, no sé, un poste en el sector, ya podíamos informarle al cliente qué es lo que había pasado. Pero sí, es complicado, uno es la cara visible, como lo planteaban anteriormente, el empleado sí no tiene la culpa, pero bueno, somos la cara visible y es totalmente entendible, es un servicio que es primordial, que uno lo entiende cuando falta que el cliente se ponga mal, porque nos pasa a todos, o sea, nos pasa a nosotros como vecinos, el 80% de los empleados vivimos en zona sur, nos pasa los mismos cortes que sufren todos, entonces nosotros también lo entendemos. De hecho, yo lo he vivido hasta en carne propia porque mi papá se está jubilando ahora de la usina, entonces sé y puedo hablar con experiencia de lo que se trata esto. Seguramente, sí. Marcela, yo quiero volver un poco al tema de los aumentos. ¿Ha habido algún tipo de consultas de los usuarios que recibieron este número que, bueno, en algunos casos entendemos que es bastante desmesurado, no sé si del 48, pero ¿han recibido algún tipo de consultas o quejas? Sí, hemos recibido ya varias. Igual o sea, tenemos varios casos. Tenés el caso donde el usuario tuvo el mismo consumo y ves el aumento en el valor de la factura. Tenés el caso del usuario que tuvo un aumento en el consumo que no lo está visualizando porque ve el importe y no está verificando que tiene un aumento en el consumo. Entonces se puede ver mucho más elevado teniendo en cuenta que tuvo un aumento en el consumo. También tienen que tener en cuenta que a medida que uno va aumentando el consumo, gradualmente va aumentando el valor del kilowatt. Entonces, por eso son cosas que hay que tener en cuenta y que cada caso es particular y hay que analizar bien puntualmente a ver qué es lo que pasa. Que generalmente hay que chequear un poco el actual consumo que ustedes facturan con el anterior y ahí hacer medio como la cuentita que va a dar exacto si hubo mayor o menor consumo. Claro, exactamente. Y hay otros casos también que en su momento usuarios estuvieron con tarifa social por algún motivo, X motivo, porque nosotros en realidad lo que hacemos es actualizar la base de datos de DERSA. Vienen los usuarios, nosotros actualizamos la base de datos y una vez que se actualiza la base de datos, nosotros el EPRE manda a pedir esa base de datos. Y se verifica qué usuarios y cuáles no están dentro de la tarifa social. El no tener una tarifa social en un bimestre y en el siguiente sí, te cambia mucho porque te cubre los primeros 300 kilowatts de consumo. Entonces, tenés una diferencia en el consumo. Por eso también es un ítem a tener en cuenta. Si hoy tenés tarifa social y el bimestre que viene no lo tenés, la diferencia también la vas a notar. Marcela, la cantidad de usuarios que hay, ¿cuál es la base? Hablando de base de datos, ¿cuántos usuarios tiene Edersa en el Bolsón? De Pilar no Plantado. Me acuerdo puntualmente el número, pero creo que son algo de 9.000. 9.000 pilares, así sería. Ese es que generalmente el conteo, digamos, a grosso modo, es el pilar por 4, ¿no? Porque se consideran 4 viviendo en ese lugar. Sí. Bien. Bueno, te agradecemos, muy amable realmente. No teníamos la oportunidad de haber charlado antes, así que bueno, gracias y ojalá que hayamos sacado alguna de las dudas que mucha gente nos plantea también. Que tengas buen día. Está bien. Muchísimas gracias. Bien, Marcela Sandoval, delegada de Luz y Fuerza en el Bolsón. Bueno, sacamos la duda. ¿Aumentó la luz? Sí, habla de un 48%, habría que cotejar, y lo que vos decías, bueno, también cotejar el tema de los consumos, porque son meses de mucho más consumo, se dispara la cantidad, y un dato interesante esto, como decía, a medida que gastas más por kilobyte es más caro, también un dato también como para tenerlo presente. Y esto, extremar las precauciones como para cuidar justamente el recurso y no tener que terminar pagando muchísimo más plata. Bueno, cuidar cada lucecita que estamos usando.